días estaba meditando referente a, a una parte de la palabra del Señor cuando a Jesús le preguntan cuál era el más grande de los mandamientos. Y total de que viene Jesús y dice, bueno, amar a Dios, y hay otro semejante, y amar a tu prójimo. Y total de que estaba analizando eso y después de eso dice al final, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estuve meditando en estos días precisamente en eso, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiero pues que meditemos en la palabra del Señor y quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 22 y versículo 36 en adelante, donde está la historia que te cuento. Mateo 22, 36 en adelante, abre tu Biblia o enciende tu Biblia. Bueno, el tema de esta prédica es ¿realmente me amo? Ese es el tema de este momento. ¿Realmente me amo? Y en Mateo 26, 36 en adelante dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el contexto, pues, venían unos escribas y unos fariseos que habían preguntado a Jesús ciertas cosas, y total que Jesús los había dejado fríos completamente en base a la respuesta que Jesús les había dado. Y total que le formularon esta pregunta, ¿verdad? Con tal de hacer caer al maestro. Total de que vienen y le preguntan que cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y viene Jesús y les dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces viene y enfatiza y dice, este es el primero y grande mandamiento. Y después en el 39 dice, y el segundo es semejante, o sea que el primero es este, dice, y el segundo, o sea, no es inferior, sino es semejante, es igual. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y total de que para poder entender y dimensionar hacia dónde yo voy, quisiera que analizáramos un momento esto. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando Él dijo, de estos dos depende toda la ley y los profetas? Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios había dado ciertos estatutos y guianzas al pueblo de Israel. Y total de que al final son resumidos en 10 mandamientos. Entonces, dentro de esos 10 mandamientos, hay 4 que habla referente a amar a Dios. Y los otros 6 restantes habla de amar a nuestro prójimo. A ver, miremos los primeros 4. Los primeros 4 mandamientos que habla de amar a Dios, el primero es no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento es no harás imagen ni te inclinarás ante ellas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y el cuarto mandamiento que habla referente a amar a Dios es guarda el día del Señor. Dentro de estos 4 mandamientos, Dios habla de amarlo a Él. ¿Y qué es amarlo? Amar es, en este caso, hacer todo, en este caso, lo que a Dios le agrada. Y obviamente abstenernos de las cosas que no le agradan a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, pues hablan referente de amar a nuestro prójimo.
Y estos seis mandamientos habla primero de honrar padre y madre. Ese es el primer mandamiento con promesa, honrar padre y madre. El sexto mandamiento es no matarás. El séptimo es no cometerás adulterio. El octavo es no robarás. El noveno es no mentirás. Y el décimo es no codiciar, en todo el contexto de la palabra. Entonces acá vemos cómo es que Jesús, cuando le respondió a estos escribas, pues obviamente cabal separó lo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos hablan de amar a Dios, de hacer su voluntad, de hacer cosas que no le agradan a Él, hacer esas cosas, hacer las cosas que le agradan a Dios y abstenernos de las cosas que no le agradan a Dios. En los 6 siguientes mandamientos, pues habla exactamente de las cosas que no tenemos que hacer a nuestro prójimo. Con la salvedad que el 5.º mandamiento es de honrar padre y madre, pero después del 6.º hasta el 10.º dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás. Entonces, cuando Jesús le preguntan cuál es el mayor y gran mandamiento, pues obviamente estos escribas le están hablando en síntesis de los primeros 4 mandamientos. Y los 4 primeros mandamientos hablan de amar a Dios. Pero dejaron por un lado el hecho de no matar, dejaron por un lado el hecho de no cometer adulterio, dejaron por un lado no robar, no mentir y no codiciar. ¿Por qué? Porque muchas veces como humanos nos enfocamos solamente en Dios, 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 Dios y buscar de Dios, pero a veces o muchas veces se nos olvida de que también es importante y muy importante amar a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros dentro de este contexto entendemos lo que Jesús les dijo o le respondió a los escribas, pues podemos dimensionar cuando Jesús dice tenemos que amar tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo. Pero hay algo que a mí personalmente me impacta mucho. ¿Por qué? Porque cuando dice ama a tu prójimo, primero dice ama a Dios. Segundo, ama a tu prójimo. Pero para amar a mi prójimo, dice que yo me tengo que amar como a mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a proyectar ese amor hacia otra persona? Es obvio. Si yo no tengo amor para sí mismo, si yo no me cuido, si yo no me amo, entonces ¿cómo voy a demostrar amor a otras personas? Y esa fue la palabra que a mí me empezó a dar vueltas esta semana. ¿Por qué razón? Porque en este caso puntualmente dice ama a Dios, puntualmente dice ama a tu prójimo y después dice específicamente como a ti mismo. Obviamente, aquí hay un juego de palabras, porque Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a amar a mi prójimo, ¿por qué? Porque yo hasta cierto punto, yo voy a tratar la manera de hacer algo porque yo no quiero que hagan eso conmigo. O en algún momento quiero que hagan eso conmigo. Por ejemplo, si yo estoy pasando una necesidad muy fuerte, por ejemplo, y viene alguien y me regala una bolsa de víveres, por ejemplo, yo voy a estar muy agradecido y cuando yo pueda y esta persona tenga una necesidad similar, pues yo voy a ir a darle una bolsa de víveres o algo que necesite. ¿Por qué? Porque en este caso es algo que a mí me hicieron pensando primero en ellos. Yo quiero preguntarte en este momento, ¿a ti te gustaría que te robaran? ¿A ti te gustaría que en este caso te mintieran? Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones mentimos a otras personas? Si nosotros no queremos que nos mientan, entonces no mintamos nosotros. A veces alguien dice, no, es que son mentiras piadosas, son mentiras blancas. No, aquí no dice no mentir solamente con mentiras blancas o piadosas, no. Mentir es mentir. Para Dios, mentir es mentir, ya sea una mentira pequeña o una mentira grande. Para Dios es lo mismo. Entonces, en este caso, cuando nosotros dimensionamos el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que pensar y analizar por qué dice
amar como a nosotros mismos. Yo no puedo dar algo que no tengo. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, mire pastor, regáleme un plato de albóndigas. Qué rico. Pero si yo no tengo plato de albóndigas, no puedo dar ese plato de albóndigas. En este momento, si alguien me pide un vaso de agua, yo le puedo dar un vaso de agua. ¿Por qué? Porque tengo un vaso de agua. Yo definitivamente no puedo dar algo que no tengo. Y si yo no tengo amor para consigo mismo, entonces por consiguiente yo no voy a poder amar a mi prójimo. Para poder entender el prójimo, recordemos que amar a nuestra familia, amar a nuestro cónyuge, se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque son cercanos, podemos hacer ciertas cosas para demostrar nuestro afecto y nuestro cariño. Pero cuando habla ahí, amar a nuestro prójimo, es amar a nuestras personas cercanas, pero también se refiere a amar a aquellas personas que nos hacen daño. Cuando Jesús estaba en las últimas crucificado, Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que hace algo contra nosotros, pero no sabe lo que está haciendo. No ha dimensionado el dolor o el efecto que está causando en nosotros. Pero así como el Señor Jesús le dijo a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que muchas veces nosotros tendríamos que decirle eso a Dios, que perdone a muchas personas que en algún momento o de una forma han hecho daño a nuestra vida. Dividamos el hecho de amarnos a nosotros mismos en tres aspectos. Nosotros en este caso somos alma, cuerpo y espíritu. No podemos separarnos. ¿Por qué? Porque somos tripartitos. Tenemos un cuerpo, lo físico, tenemos nuestra alma, en este caso, pues nuestros sentimientos, nuestras emociones, y también en este caso, pues tenemos nuestro espíritu, que es el soplo de vida. Entonces, cuando nosotros dividimos estos tres aspectos, podemos podemos dimensionar qué tanto podemos y debemos amarnos. Hablemos de lo primero, hablemos del cuerpo. Y creo que la mayoría de nosotros, pues, nos amamos nuestro cuerpo, nuestro cajón, nuestro chasis, dirían por ahí. Amamos quienes somos, por ejemplo, o si no nos gusta algo, por ejemplo, las mujeres a veces no les gusta que tengan el pelo largo y se lo cortan, o que tienen el pelo liso y lo quieren colocho, entonces van al salón de belleza y se ponen como ellas quieren estar. Y de alguna forma, pues obviamente ellas se quieren, y cuando se hacen algo en su físico, en su cuerpo, en su pelo, pues obviamente es porque ellas quieren verse más bonitas de lo que son. Y eso es algo, pues, algo normal. Por ejemplo, si nosotros miramos que en este caso, pues estamos un poco pasados de peso, entonces empezamos a preguntar de dietas, qué nos aconseja, o vamos con un nutricionista y le pedimos que nos ayude a bajar esas pesas o esas libras de más. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos queremos, nos queremos. Y obviamente cada mañana nos vemos en el espejo. Quiero contarte algo que me pasó hace unos años atrás. Y ahí se da cuenta uno que los años han pasado y obviamente uno va cambiando. Conforme uno, por ejemplo, va creciendo, uno se gradúa de la universidad o uno empieza a trabajar profesionalmente, y en esto pues uno se casa, vienen los hijos, pero uno se cambia, se baña, por ejemplo, se echa crema, se mira en el espejo todos los días, pero llega un día, hermano, y eso me tocó a mí, y en eso me empecé a ver en el espejo y empecé a ver unas arrugas, empecé a ver unas manchas en mi rostro. Yo dije, Dios mío, ya el tiempo ha pasado. Entonces empecé a ver, por ejemplo, a otras personas, a los jóvenes, por ejemplo, y tienen la piel estiradita. Los niños no digamos, hasta huelen a nuevo los bebés. Pero el tiempo pasa, hermanos, pero cuando empezamos a ver que nuestro cuerpo empieza a cambiar, lo físico empieza a cambiar, empezamos a hacer cosas
para mejorar. ¿Por qué? Porque nos queremos físicamente. Empezamos a hacer ciertas cosas. Empezamos a tomar medicamento para que nos dé nuevas fuerzas, nuevas masas musculares, etcétera, etcétera. Y empiezan a haber ciertos cambios en nuestras vidas, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque queremos nuestro cuerpo. ¿O no es cierto? Muchas veces o regularmente tratamos la manera de nivelar nuestra forma de comer, la cantidad de grasa que comemos, por ejemplo, si nos hace mal la lactosa, por ejemplo, etcétera, etcétera. Empezamos a hacer varios ajustes. ¿Por qué? Porque amamos nuestro cuerpo. Queremos estar siempre bien. Pero obviamente tarde o temprano los años nos van a pasar la factura de la vida que llevamos y de los excesos que vivimos. Pero por eso tratamos la manera de cuidarnos. Entonces, lo físico es algo bien importante. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es cual sois vosotros, santo es. O sea que aparte de ser nuestro cuerpo, lo que nosotros vemos físicamente, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 en adelante, dice que nosotros somos el templo de Dios. Aquí es donde habita la presencia de Dios. Ya no habita en templos hechos por hombres o en el arca del pacto, etcétera, etcétera. No, ahora la presencia de Dios habita en nosotros. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que amar nuestro cuerpo, no solamente porque es nuestra carta de presentación, sino también tenemos que amar nuestro cuerpo porque es el templo y la morada del Espíritu Santo. En tu cuerpo, dentro de ti, es que habita la presencia de Dios. Lo que antes era donde habitaba la presencia de Dios, ahora habita en cada uno de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso es amar nuestro cuerpo, amarnos a lo físico de nosotros. Vamos por el segundo punto. Hablemos del alma. El alma, pues obviamente es algo que no vemos. Es donde en este caso, pues surgen nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, donde tomamos nuestras decisiones. Recuerden que el cuerpo solamente es algo que hace lo que uno piensa. Por ejemplo, si yo le digo desde mi mente, le digo a mi mano derecha, muévete un poco más hacia la derecha. Entonces se mueve mi mano. Y si le digo levántate y extiéndete, la mano hace eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un reflejo de la decisión que ya el cerebro tomó. Y obviamente, en contexto general, a eso le llamamos alma, en donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, donde está todo eso. Ahora, nuestra alma es la que sufrirá o disfrutará de la vida eterna, dependiendo cómo vivamos y las decisiones que tomemos. Aparte de eso, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En otras versiones dice, guarda tu alma, porque de él mana la vida. En otra versión dice, porque ahí es donde se toman las decisiones. Entonces, hermanos, hablando de amarnos a nosotros mismos, ya hablamos de que nosotros amamos nuestro cuerpo, pero también tenemos que amar nuestra alma. Pensar en algún momento, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir mi alma? Mi cuerpo, cuando yo fallezca, pues se va a ir 3 metros bajo tierra y obviamente se va a descomponer. Polvo somos y al polvo vamos a volver. ¿Y nuestra alma? Si nosotros nos amamos físicamente, si nosotros pagamos un gimnasio
X cantidad de dinero para ir todos los días y esforzarnos y en eso fortalecer nuestro corazón, nuestros músculos, todo nuestro cuerpo. Nos esforzamos y tomamos medicamentos, tomamos proteínas, minerales, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros por nuestra alma? Yo te pregunto, hermano, ¿qué tanto haces tú por tu alma? ¿Qué tanto haces tú para que en algún momento, cuando Dios te mande a llamar a su presencia, para dónde se va a ir tu alma? ¿Cuál es tu certeza? ¿Se va a ir a la condenación eterna o se va a ir a la vida eterna con Dios? Ahí es donde realmente nosotros tenemos que ser amantes de nosotros mismos. No estoy hablando de egocentrismo o de egolatría, sino estoy hablando de amarnos nosotros como Dios nos ama, y eso voy a hablar más adelante. Nosotros tenemos que amarnos como Dios nos ama, pero tenemos que tener un amor completo. Amar nuestro cuerpo, amar nuestra alma y amar nuestro espíritu. No solamente enfocarnos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en amar a nuestro cuerpo y hacemos a un lado nuestra alma, corremos el riesgo de enfriarnos espiritualmente. La palabra del Señor en Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada. Yo predicaba hace unos meses atrás y decía que en Estados Unidos está la bóveda donde se guarda el oro de Estados Unidos y el oro de varias naciones del mundo. Y está dentro de un lugar o dentro de un establecimiento del ejército de Estados Unidos. Y tiene unas paredes gruesísimas, etcétera, etcétera. Está sumamente cuidado. Y que solamente el presidente de Estados Unidos tiene el acceso para entrar a esa bóveda. Pues la Biblia dice que en ese lugar guardes tu corazón. Imagínate, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que en el lugar más seguro de la tierra, guarda tu corazón. Porque ahí es donde brota la vida, ahí es donde se toman las decisiones. Y yo quiero hacer un paréntesis. Hermanos, es cierto que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero yo quiero decirte que hay que ser sabios a quienes nosotros damos nuestra amistad. Jóvenes, sean sabios a quien dan ustedes su corazón. Sean sabios a quien abren ustedes su corazón y sus sentimientos. Porque lastimosamente hay gente que, aunque uno trate la manera de ser buenas personas, buenos cristianos, solamente llegan muchas veces como el diablo a matar, robar y destruir en nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos lastimados internamente? Porque alguien vino y literalmente machucó nuestros sentimientos y todavía hay dolor en nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque no guardamos sobre toda cosa nuestro corazón, nuestro sentimiento. Y por eso vuelvo a decir, así como cuidamos nuestro corazón, como cuidamos nuestro cuerpo, como amamos nuestro cuerpo, tenemos que amar nuestra alma, tenemos que amar nuestros sentimientos, nuestro corazón. Porque de ahí es donde se toman las decisiones. El tercer punto, que es el espíritu. Recuerda, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, pues obviamente es el soplo de Dios, es lo que nos da vida. Y cuando nosotros, pues, ya no vamos a existir en esta tierra, ese espíritu, ese soplo de vida regresa con Dios. Pero mientras Él está en nosotros, ese espíritu está en nosotros, pues obviamente es lo que hace esa conexión de Dios contigo. Hay quienes dicen, no, es que sentí un fuego en mi corazón, un fuego en mi cuerpo. Y empecé a llorar y yo no sé por qué estaba llorando cuando estábamos cantando una canción, un corito, como quieras llamarle. Eso es cuando el espíritu, tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios y empiezas a sentir cosas que nunca tú habías sentido.
así como amas tu cuerpo, así como amas tu alma, así debes amar tu espíritu para que tenga más frecuentemente esos contactos con el Espíritu de Dios. En Juan 4:23 en adelante, hablando Jesús con la mujer samaritana, viene Jesús a, bueno, para ponerlos más en contexto, la mujer samaritana le pregunta al Señor Jesús y le dice, mira, ¿en dónde debemos adorar a Dios? Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en el templo. Nosotros, los samaritanos, se nos han dicho que tenemos que adorar a Dios en este monte. Y viene Jesús en Juan 4:23 y le dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, escucha esto, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y mira esto o escucha esto, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, si nosotros queremos poner por obra y por práctica esto de adoradores en espíritu y en verdad, no podemos adorar a Dios en lo físico, en la carne. ¿Por qué razón? Porque la carne se cansa de estar de pie. La carne, nuestro cuerpo se cansa de estar de rodillas. Uno dice, Dios mío, ya me cansé de estar arrodillado orando y ya tengo 10 minutos y ya no aguanto las rodillas. Pero el espíritu está dispuesto. No podemos adorar a Dios en nuestra alma porque obviamente tarde o temprano, pues obviamente vamos a decir, bueno, ya estuvo, pero el espíritu, como dice, adoradores en espíritu y en verdad, pues obviamente nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios y una parte de esa verdad es nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene esa interacción alma con nuestro espíritu y va guiado hacia el espíritu de Dios. Y por eso hay veces, hermanos, que estamos tan conectados con Dios que no sentimos la hora. Cuando éramos felices y no lo sabíamos, estábamos en la iglesia, me recuerdo que un martes yo le dije a los hermanos, vamos a adorar a Dios y no vamos a cantar. Solo vamos a tocar el piano y vamos a adorar a Dios. Vamos a tratar la manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y muchos empezaron a decir, está bien, pastor. Pero obviamente hablaban o pensaban decir, bueno, es que sin cantar, sin decir nada o que alguien nos dirija, pues ahora yo aguanto 10 minutos, 15 minutos. Pero después ya no sé qué decirle a Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo adoramos en lo físico, en la carne y una parte en el alma. Pero cuando conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, ahí es donde se potencializa la presencia de Dios. Y ese momento que te cuento que estamos en la iglesia, empezamos a adorar a Dios, solo con el piano, una música de fondo, y empezamos a adorar a Dios, hermanos. Cuando nos dimos cuenta, ya habían pasado 50 minutos y nosotros adorando, literalmente, habían como unas 25 personas, 30 personas en esa noche de adoración, que precisamente eran solas con Dios. Y mi hermano, no sentimos el tiempo. ¿Por qué? Porque logramos decirle a nuestro cuerpo, cuerpo, ese no es tu momento. Te quiero, te amo y yo sé que te vas a cansar de estar de pie, pero ese es el momento de adorar a Dios. Alma, juntamente con mi espíritu, nos vamos a conectar con el Espíritu Santo y eso fue lo que hicimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos nuestro espíritu, queremos decir que amamos la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos que amamos nuestro espíritu, decimos que amamos y anhelamos estar en la presencia de Dios, adorando a Dios constantemente. En algunas ocasiones, no sé si te ha pasado, pero a veces uno va en el carro o vas caminando en la calle con tus audífonos
Y en eso hay una canción cristiana o un corito que estás escuchando y de repente sientes que algo te envuelve, que una densa presencia de Dios empieza a bajar y en eso empiezan a brotar de tus ojos lágrimas. En varias ocasiones me ha pasado en el vehículo y me he tenido que orillar. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la presencia de Dios. Y Dios le digo, yo a veces bromeo con Dios, digo, Señor, ahorita no, por favor, voy manejando. Pero, pero, pero hay que aprovechar ese momento. Le digo, no, no, Señor. Entonces me ahorillo y tomo ese momento, hermano, me ahorillo, apago el carro y empiezo a meterme en la presencia de Dios. ¿Pero por qué razón? Porque tu espíritu está tan sensible a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, que rápido se conecta con la presencia de Dios, tu alma empieza a reaccionar y tu cuerpo se visualiza, se deja ver lo que tu espíritu y tu alma están sintiendo de parte de Dios. Y eso es cuando se conecta. Ahora, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, valoramos nuestro cuerpo, lo cuidamos. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestra alma y la cuidamos. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos damos el valor que tenemos como personas y como hijos de Dios, nosotros nos amamos, pero también amamos nuestro espíritu. Porque somos tripartitos, no podemos decir, no, es que yo amo solo mi cuerpo, porque si no estamos flaqueando. Y no puedo decir, bueno, yo solo amo estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque también tienes cuerpo y tienes alma, tienes otras cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer un montón de cosas. Algún día vamos a estar en la presencia del Señor y ahí solamente va a estar nuestra alma adorando a Dios y compartiendo con Él. Pero mientras estamos en esta tierra, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, yo te decía que tenemos que aprender a amarnos como Dios nos ama. El tema de esta tarde, te lo voy a repetir, es, ¿realmente me amo? Porque el texto inicial hablaba que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si yo no me amo a mí mismo, si yo solamente hablo de que soy esto, soy lo otro, inclusive muchas veces le damos lugar a las personas que nos dicen, tú no puedes hacer esto, tú eres un bueno para nada, esto y lo otro, personas que nos han marcado, pero la palabra de Dios dice que el que viene a Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y he aquí todas. ¿Cuántas? Todas. Todas son hechas nuevas. Entonces Él también viene a restaurar lo que hay dentro de ti. Y si tú te amas como Dios te ama, vas a ver cómo va a cambiar completamente tu vida y obviamente vas a reflejar el amor de Dios que hay en ti, no solamente en ti, sino también hacia los demás. Y eso era lo que se refería el Señor Jesús cuando decía, amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando tú amas a Dios, tú lo amas de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros amamos a Dios de adentro hacia afuera, se va a reflejar en nuestro rostro, se va a reflejar en nuestra sonrisa, se va a reflejar en nuestras acciones, se va a reflejar en muchas cosas. Y por consiguiente, tú vas a amar a tu prójimo. Y mira esto. En Juan 3:16 dice que Dios nos ha amado de tal manera. O sea, solo con ese versículo yo creo que ya terminé la prédica de este momento. Con decirte que Dios te ha amado de tal manera. No dice Dios te amó. Dice Dios te amó de tal manera. Y esa de tal manera, el original dice Dios está completamente enamorado de ti. Como diríamos en Guatemala, Dios está locamente enamorado de ti. Imagínate. Si Dios te ama, hermano, ¿cuánto no más tenemos que amarnos nosotros mismos? Si Dios te ama y que entregó a su Hijo para tu salvación, para que no te perdieras en la condenación eterna. En 1 Corintios 7:23, mira lo que dice,
que Dios pagó un alto precio por tu rescate. Hermano, ¿te puedes imaginar el valor que tú tienes? La sociedad cada vez hace de menos a las personas. La sociedad está tratando de hacer ciertos estereotipos, ciertos cajones de conducta. Y te dicen, usted es de tal conducta, véngase para este cajón. Usted véngase para acá, usted acá. Y nos empiezan a encajonar. Pero en este caso, ¿por qué razón? Porque empiezan a ordenar a la gente según su criterio y según la valoración que le dan a cada persona. E inclusive, las personas son catalogadas y valoradas según su estatus social, según el vehículo que tienen, según en la zona que viven, etcétera, etcétera. Pero a Dios no le importa dónde vives. A Dios no le importa el carro que tienes. A Dios no le importa si andas a pie o si andas en el carro último modelo y la marca más lujosa. A Dios no le importa en qué zona vivas. A Dios no le importa si vives en una chapa o si vives en la mejor casa. Porque para Dios todos valemos lo mismo. Porque Él pagó un alto precio por tanto el que no tiene como tanto como por el que sí tiene. ¿Por qué? Porque Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros. En Génesis 1:26, y me impacta mucho esto, dice que cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Estás viendo, hermano, que realmente cómo Dios te ama. E inclusive en la semana de la creación, Dios dice, hágase, sepárese, que tal cosa, y el Espíritu de Dios empezaba a hacer todo. Pero cuando iba a hacer al hombre, llamó a la Trinidad y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice hágase, sino dice hagamos. Entonces la Trinidad fue involucrada en la creación del hombre y fuimos hechos a imagen y semejanza. Para fortalecer esto, el diablo, cuando estaba en la presencia de Dios, antes que fuese expulsado y arrojado al infierno, dice la palabra que el ángel, ¿qué fue lo que quiso ser? Semejante al Dios de los cielos. O sea que el diablo quería ser lo que hoy somos nosotros. Lo que Él hizo con la humanidad, con lo que Él hizo con el hombre, con lo que hizo Dios con toda la humanidad, con hombres y mujeres semejantes a imagen de Dios. Entonces te puedes imaginar cuánto Dios nos ama. Hablando de cuánto Dios nos ama, Él fue a preparar una morada especial para que cuando Él venga a traer a su iglesia nos lleve a esa morada especial. Y eso está en Juan 14:2. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, le dicen, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo me voy a preparar una para ustedes. Ese es el anhelo de Dios, ese es el anhelo de Cristo, que algún día nosotros estemos morando con ellos, habitando en coinonía. Y en 1 Corintios 13:12 dice que Él está ansioso para tenernos con Él por la eternidad, para podernos ver cara a cara con Él. Hermanos, con estos versículos, y todavía hay un montón de versículos que podría citarte, pero solo con estos estoy dimensionando cuánto Dios nos ama. Nos hizo a su imagen, nos amó de tal manera que envió a su Hijo, pagó un alto precio por nuestra salvación, fue a preparar un lugar celestial y está ansioso por su segunda venida para que estemos con Él por la eternidad. Y voy terminando con esto. Aunque el mundo te diga que tú no vales, aunque el mundo o alguien te ha hecho de menos, aunque hayas pasado situaciones muy complicadas y comentes que realmente sientes que no tienes valor,
y que solamente estás yendo el día tras día como un robot viviendo y haciendo cosas rutinariamente, déjame decirte que si Dios, como dice su palabra, que si Dios tiene cuidado de las aves del campo, ¿cuánto no más va a tener cuidado de ti? Hemos citado varios versículos indicándote que Dios te ama de tal manera. Entonces, hermano, es el momento de levantarte, de amarte a ti mismo, porque si tú te amas a ti mismo, tú vas a poder entender el amor que Dios te tiene, y en base a eso tú vas a decir, bueno, si yo soy hijo de Dios, Dios pagó un alto precio por mí, Jesús se fue a preparar una morada celestial para mí, Él está esperando a que yo llegue algún día. Entonces, por eso, obviamente yo tengo que cuidar mi cuerpo, porque es el templo y la morada del Espíritu Santo. Obviamente yo tengo que cuidar mi alma para estar con mi Cristo por la eternidad. Y obviamente tengo que cuidar mi espíritu, porque esa es la conexión hoy por hoy para estar con el Espíritu de Dios y esa conexión con mi Padre. Quiero recomendarte lo siguiente: no ames solo tu cuerpo, porque es necesario amar también tu alma y tu espíritu. No ames solamente tu alma, porque también tienes un cuerpo que cuidar y un espíritu que cuidar. Seamos personas, hijos de Dios, que amamos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y cuando nosotros lleguemos a ese nivel, vamos a poder ser viva la palabra, o hacer viva esa palabra cuando Jesús le dijo a estos escribas: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ese es el primer y más grande mandamiento. Y hay uno semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, hermano, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Ama a Dios con todas tus fuerzas. No importando, hermano, en qué condición estés, levántate y con todas tus fuerzas ama a Dios y con todo tu espíritu. Y eso, de adentro hacia afuera, vas a empezar a reflejar el amor de Dios hacia ti. Hermano, allá afuera hay mucha gente que está esperando que los hijos de Dios se levanten y que empecemos a reflejar el amor de Dios hacia ellos. Pero primero tenemos que amar a Dios para que viva en nosotros, que se refleje de nosotros de adentro hacia afuera. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a poder realmente amar a nuestro prójimo, no importando si nos hicieron mal, no importando si hicieron cosas feas con nosotros. Vamos a amar desinteresadamente como Dios ama a la humanidad. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te pido, Señor, que tú obres en cada corazón de mis hermanos. Señor, es importante amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero también es importante amar a nuestro prójimo. Pero no vamos a poder amar a nuestro prójimo si nosotros no nos amamos. Y para podernos amarnos a nosotros mismos, tenemos que amarnos en nuestros tres aspectos: en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Porque vamos a estar completos, vamos a estar completamente proyectados para poder reflejar el amor de Dios en nosotros hacia nuestro prójimo. Señor, bendice a cada uno por nombre y bendice a cada uno de ellos en sus hogares. Te pido, Señor, que si hay algún inconveniente en algún hogar, por problemas, Señor Jesús, emocionales, te pido, Señor, que tú obres en gran manera. Gracias te doy por tu palabra y todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.